Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a nuestro canal de YouTube, Pastor Alexis Vargas Oficial. Si todavía no te has suscrito, por favor suscríbete y activa la campana de la notificación para que te mantengas informado del contenido que nosotros publicamos en esta plataforma. En el día de hoy te traigo una información inédita, sorprendente, que te va a poner los pelos de punta. Seguimos hablando del joven Derek Rosa. Gracias por estar acá. Lorena Humansor, Dios te bendiga. Estela Aguilar. La huerta de Judy. Hola, buenas noches. Esta interrogante me dejó preocupada. Dice Judy, ¿qué está pasando con Derek? Bueno, yo diría, ¿qué no está pasando con Derek? Está pasando de todo. Y es lamentable. Hoy quiero dar gracias a Dios por un nuevo día. Gracias por los que se están conectando. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Es lamentable lo que está sucediendo en el caso de Derek Rosa y hemos estado analizando un poco acerca de las cosas que hicieron desde el inicio y estaba viendo y analizando un poco lo que es las preguntas, las interrogantes, el interrogatorio que hizo el detective el día 13 de octubre del año 2023. Ya vamos para 12 meses. Septiembre y el otro mes, octubre. Cumple un año Derek Rosa de estar detenido. Y esto es muy lamentable. Pero quiero que analicemos muchas cosas porque algo no cuadra. Las preguntas con las respuestas que le hizo el detective a la hora de que hizo su interrogatorio, ya habiendo violentado todo el procedimiento, incluso el interrogatorio comienza a eso de las 2:40 de la madrugada del día 13 de octubre del año 2023. Ahí comenzó el interrogatorio y terminó a las 3:04 cuando ya no quiso contestar Derek Rosa la última pregunta. Dijo que quería un abogado. Y parte del interrogatorio fue, ¿qué sucedió? A eso de las 10 de la noche preguntó el detective a Derek Rosa. Y él contestó, me fui a la cama. El investigador le dice, ok. Derek Rosa contesta, mi mamá también lo hizo. Le vuelve a preguntar el investigador, ¿ese es tu horario habitual de acostarte 9 de la noche? Derek Rosa le dice que sí. El investigador le vuelve a preguntar, de acuerdo, explíqueme cómo es el apartamento de ustedes. ¿Tiene su propia habitación? Y él dijo que sí. El investigador le pregunta, ¿y su mamá tiene su propia habitación? Dijo, sí, ella tiene la suya. Vuelve a preguntar al investigador y dice, ¿tiene su propia habitación y su hermana? Entonces él contesta que se queda en la misma habitación con su mamá. Y esta noche, ¿quién estaba ahí? Le pregunta el investigador. Derek Rosa dice, mi mamá, yo y mi hermana. Entonces se fue usted a dormir alrededor de las 10 de la noche. ¿Y luego qué? Derek Rosa, cuando desperté, fui a la cocina, agarré el arma de la cocina y luego fui a la habitación. Ahí se detiene Derek y le dice al investigador, está bien, puedes decirlo. Entonces se detiene un poco y le dice, yo le quité la vida. El investigador dice, usted le quitó la vida. Está bien. ¿Qué tipo de cuchillo? Y hace la señal de un cuchillo enorme.
¿De qué color era el mango? Púrpura. Investigador dice, oh, púrpura. Derek Rosa dice, sí. Su mamá estaba durmiendo. Ella estaba dormida, dice. Investigador, explíquemelo. Bueno, hablaremos de eso un poco adelante. Después le pregunta al investigador qué hizo después de que supuestamente le quitara la vida. Tras lo cual el muchacho explica que su padrastro inmediatamente le dice, mi padrastro tiene dos armas. Una Glock 19 y otra que dice no saber cómo se llama. Derek Rosa dice, siempre tiene a su Glock 19 con él en todo momento y como es camionero, no estaba en casa, estaba lejos. Entonces entré al armario. En estas preguntas hay mucha inconsistencia. Quiero que analicemos una inconsistencia. Aquí están las preguntas directas, porque este es el formulario que se mandó también a todos los investigadores, se mandó a la cadena de televisión. Este es el formulario que hizo el investigador. Y de ahí nosotros podemos sacar mucha inconsistencia acerca del caso de Derek Rosa. Imagínense ustedes cómo un caso se puede ir cayendo a medida de que el juicio vaya avanzando, porque esto va a ir a juicio. Estas preguntas, este formulario, porque es un formulario que ya estaba diseñado, lamentablemente, diseñado para Derek Rosa. Y lo digo diseñado porque las mismas palabras que está repitiendo Derek Rosa son las mismas casi las que le dijo en la llamada al 911. Como que estaba entrenado para decir esto y que lo mismo, como que era un formulario. Imagínense ustedes. Entonces, miren lo que le dice el investigador. Vamos a adelantarnos a las preguntas porque tengo todo el formulario completo. Le dice el investigador, ok, y le pregunta a Derek Rosa, ¿qué hiciste? Entonces dice, le di el estocada aquí y la sangre brotó, ¿verdad? Dice él, como diciéndole, ¿verdad? Entonces el investigador le dice, ¿cómo se llama eso? Como una arteria o algo así. El investigador dice, una arteria, ¿de acuerdo? Y deliberadamente fue usted hacia la arteria cuando la cortó. Contesta Derek Rosa, no, no deliberadamente. Qué tremendo. Mire cómo las preguntas son inducidas. Esto es súper prohibido en una investigación. Son preguntas capciosas que lo prohíbe el manual, el procedimiento penal. Usted no puede inducir a que te respondan lo que vos querés que te respondan. Porque entonces, si estuviera un abogado acompañando a Derek Rosa ese día, le hubiese dicho, objeción, señor investigador, pero usted está induciendo a que le digan lo que usted quiere que le digan. Y no puede inducir, son preguntas inductivas que son prohibidas a la hora de interrogar en un juicio. Mire lo que le dice el investigador, una arteria, como quien dice, haciéndose el tonto, y lo hace como en una pregunta, una arteria, ¿de acuerdo? Y deliberadamente fue usted hacia la arteria cuando la cortó. Esa pregunta es prohibida, es una pregunta inducida, es una pregunta capciosa, es una pregunta que puede dañar la respuesta. Cuando un investigador va a hacer un interrogatorio profesionalmente, las preguntas van dirigidas de manera general a que te cuente lo que sucedió, pero no haciendo preguntas específicas, porque entonces estás guiando
el interrogatorio como que tú supieras lo que ahí sucedió. Tú no sabes nada como investigador, querés que te cuente lo que sucedió. Y aquí lo que hace el investigador es hacer una serie de preguntas siguiendo un formulario, siguiendo un manual, y esto es prohibido. Desde ahí, este interrogatorio en un juicio se tiene que votar. Entonces le dice, deliberadamente fuiste a la arteria y la cortaste. Y dice Derek Rosa, no deliberadamente. Fui hacia el cuello, pero tenía la arteria. Mire lo que dice el investigador. Ok. Y le pregunta, ¿hubo mucha líquido después? Mire lo que contesta Derek Rosa. Dice, sí, hubo parte de la sangre en el suelo. ¿Le dijo usted algo antes de estocarla? ¿Dijo usted algo? Mire, esto es inconsistente totalmente. No se habló del número de estocadas. Supuestamente habla Derek Rosa de una estocada. O sea, un mal interrogatorio, es un formulario mal hecho. Entonces, si estamos hablando de una arteria, estamos hablando de mucho líquido. Estamos hablando que la cama tuvo que quedar totalmente manchada. El suelo tuvo que quedar totalmente manchado. Ahora, las inconsistencias son cuando Fran Ramos, en una entrevista que le hacen en TikTok, dice que no había mucho tiempo, había hablado con Irina por teléfono, y cuando el investigador está hablando con Derek, dice que Irina estaba dormida. Entonces hay como una inconsistencia en todo. Entonces, hay algo que no está correcto, no encaja, no está bien por las inconsistencias entre el interrogatorio y lo que en verdad sucedió el día de los hechos. Entonces, ahora, sigue el interrogatorio. Mire, es importante saber esto porque, como les dije ayer, cada cosa, cada pregunta es importante en un caso. Y aquí te voy a mostrar algo como que está sucediendo en un juicio, porque esto es lo que sucede en un juicio. Y he estado yo en muchos juicios porque mi rama era penal, era lo criminal. Tenés muchas cosas que contradecir, las inconsistencias, incluso desde el mismo detective, los errores que se cometen a la hora de interrogar y cómo es posible una mala investigación desde las preguntas, desde el interrogatorio, ya vas mal ahí. Imagínense que solo esto estoy tocando el interrogatorio, ahora tocar el fondo de la prueba. Este niño está libre, no sé por qué lo detienen tanto. Sin embargo, entiendo que es un procedimiento, pero que José Báez se está riendo de este caso. Al final, no lo veo difícil. Es un caso que solo es cuestión de tiempo, es cuestión de que se pongan de acuerdo y vayan a un juicio. Es necesario ir a un juicio. Es necesario ir a un juicio para acabar con todo esto, con estas anomalías, con estas irregularidades, y para que quepa un precedente para que no vayan a cometer los mismos errores y que haya una investigación exhaustiva en todo lo que es el departamento de detective a lo interior, para que Asuntos Internos pueda investigar a sus oficiales, a sus investigadores, porque no se puede estar dando esto en un país que se supone que es la potencia mundial. Derek Rosa
sinceramente está acusado y mal acusado, con una acusación que no tiene los requisitos, no reúne los requisitos de ley para que pueda sostenerse o para que pueda ir a un caso. Sinceramente, un juez objetivo da por inadmisibilidad de la prueba, inadmisibilidad del caso. Sinceramente, yo pienso que están esperando algo. Todavía puede ser que los resultados que van a venir o ya vinieron del laboratorio, todo eso puede hacer que tengamos una sorpresa tarde que temprano de la libertad de Derek Rosa. Y estoy dudando un poco, aunque estamos preparados para los dos escenarios, tanto para que se desestime el caso como para irse a juicio, sinceramente. Pero, sinceramente, Derek Rosa está libre. Este caso es más fácil que el caso de Casey Anthony, que llevó el mismo José Báez. Es más fácil. Se veía difícil, pero ya analizando el cuerpo del delito, analizando lo que es el caso en lo interno, ya lo profundo, el caso no de forma, sino de fondo, este caso no hay por dónde se pierda. Por la mala investigación, miro a un detective inepto, miro a un detective como que no tiene esos 30 años de experiencia, porque esto que hicieron no fue correcto. No tiene nada de profesionalismo y cualquier abogado, y ahora de la talla de José Báez, no se le va a escapar esto. No se le va a escapar estas, y solo tomé dos porque quiero analizarlas, tengo 16 hojas legales para explicar todo el interrogatorio y en cada pregunta hay inconsistencias en este proceso. Ahora, mire lo que dice. Investigador, ¿usaba usted la misma ropa que lleva ahora? Este es importantísimo. Esta pregunta es el formulario original del interrogatorio que le hiciera el detective a las 2:40 de la madrugada del día 13 de octubre del año 2023. Estamos más fuertes que nunca, sí. Este detective tiene 30 años, no de experiencia, sino de corrupción. La verdad que no, a veces no me gusta meterme con las autoridades, pero cuando hay anomalía hay que hablarlas, porque y entonces si nos quedamos callados, hasta las piedras van a hablar. Entonces, mire lo que dice. ¿Usaba usted la misma ropa que lleva ahora? ¿Qué dice Derek Ross? Sí. Por aquellos que andaban hablando, los no Derek, ya no digo pro porque no sé qué significa ya ahora. Yo siempre les digo, yo apoyo a Derek Ross. Eh, por aquellos que decían que se cambió y que hallaron ropa y que no sé qué y con no sé cuánto. Le dice, es tu misma ropa. Ustedes saben que andaba con una pijama oscura, un suéter negro, andaba ropa oscura. Entonces el investigador, ¿hay alguna mancha roja allí? Eso es líquido. Dre Rosa dice, creo que es. Imagínense usted. Mire qué inconsistencia, porque la lógica no me dice, la lógica a mí me dice que si andaba con la misma ropa, y mire las preguntas anteriores, es importante, la pregunta anterior, óigase bien, brotó líquido, tocaste una arteria y brotó líquido rojo, ¿verdad? Brotó. Ahora, mire lo que dice aquí.
¿Tienes líquido? Creo que sí, dice. ¿Cómo es posible? No logro entender. Yo no logro entender por qué no se manchó de líquido rojo Derek Rosa si le tocó una arteria y no se cambió de ropa. ¿Cómo es posible que haya ileso, sin ninguna herida y sin manchas de líquido rojo? No entiendo. A mí la lógica me dice de que él nunca tocó a... que no lo hizo. Así de sencillo. Esta misma entrevista, este mismo interrogatorio lo está diciendo la inconsistencia. Aquí me está diciendo que no se cambió de ropa, que es una prueba contundente, es una prueba material. Y le pregunta el detective, ¿eso es líquido de sangre? Creo que es, dice. De acuerdo. Tenía un poco de líquido en mi mano. En sus manos también. Derek Rosa dice sí. Asegura que dejó en paz a su hermana recién nacida y que como no se despertó, ni siquiera la tocó. Y tengo aquí el interrogatorio donde le dice que no lo hizo. Y usted lo hizo. No lo hice. Usted contó cómo hizo el crimen a su amigo. Dice que se inventó el nombre. Dice que lo conoce desde 10 años. Bueno, mañana vamos a ir analizando todo eso, porque con esta prueba, solo con esta prueba, el caso ya tiene inconsistencia. Y cuando hay duda razonable, se le tiene que dar la libertad a cualquier acusado. La duda razonable siempre es a favor del reo. Y esto a mí me pone como un poco, como les dijera, algo un poco molesto, porque se supone que en Estados Unidos hay mucha, mucho profesionalismo por el dinero que hay para que manden a sus investigadores a estudiar criminalística a la hora de investigar un caso, para que no cometan errores y no vayan a acusar a un inocente o que vayan a sentenciar a un inocente, porque también eso es un delito grave. Se llama falso testimonio, y esto no se puede dar en un proceso tan importante como es el caso de Derek Ross. Aquí no se está jugando a ser detective, me disculpa. Aquí no se está jugando a ser policía, que me equivoqué. Es una persona a la que están enjuiciando, es un niño, es una persona a la que le quitaron la vida, es una familia a la que está sufriendo, y no me venís o no me puedes decir de que se te olvidó o que lo hiciste con negligencia o no le tomaste la seriedad que tenía el caso o sencillamente estás con los sospechosos, estás con los delincuentes, y eso se llama corrupción, eso se llama falta de procedibilidad, falta de ética profesional, eso se llama ser desleal con la institución por la cual te paga. El Estado paga a la policía, el Estado paga al juez, el Estado paga a la fiscalía. Yo, como lo decía siempre, los abogados defensores van contra un sistema, y cuando un sistema está corrupto, es difícil luchar contra un sistema, porque aunque sean órganos independientes, todos reciben salario del mismo Estado. O sea, su jefe es el mismo jefe de todos. ¿Quién le paga al Poder Judicial? Es el Estado. ¿Quién le paga a la Fiscalía? Es el Estado. ¿Quién le paga al Departamento de Policía? Es el Estado. ¿Quién le paga a los médicos forenses? Es el Estado.
Entonces está tocando un sistema completamente. El abogado defensor va contra un sistema. Y ese sistema, cuando está corrupto, es difícil luchar contra un sistema corrupto porque tienen el poder para poder estar haciendo corrupción y estar deteniendo un caso, simplemente retrasando el proceso. Porque no hay objetividad, porque no hay profesionalismo, porque no hay justicia, cuando ellos están obligados y su responsabilidad es aplicar justicia, no acusar a inocentes, sino esclarecer un caso concreto, pero no ir tras una persona, sino investigar a una persona si es sospechoso de un caso, de un crimen. Y eso me tiene que llevar al manual, al protocolo de investigación, que tengo que interrogar y tengo que mantener al menos 72 horas a muchas personas. Y la primera persona que debería estar detenido era la relación que tenía Irina con su actual pareja. O sea que violentaron todos los protocolos. No es posible lo que usted está viendo acá. Hay manchas de sangre, o sea, es inconsistente, es una interrogatorio con muchas inconsistencias, porque con solo decía alguien trabajar en una fábrica de pollos y que usas ese tipo de armas, más de alguna vez tenés que herirte, no puedes salir ileso. Y tenés que salir manchado de líquido, sea como sea. Y lo pueden corroborar con los supuestos videos donde Derek Rosa sale a las 8 de la noche con la misma vestimenta. En ningún momento se cambió, ningún momento hizo nada de que se tenga de que arrepentir Derek Rosa. Por eso cuando lo llevaron al interrogatorio, por eso cuando lo llevaron otra vez al estrado ante el juez, él se declara no culpable. Y es lo que nosotros siempre hemos sostenido hasta el momento. Terrible, muy terrible. Corrupción, corrupción total, corrupción total. Derek Rosa después relata que supuestamente salió de la habitación de su y puso el cuchillo en una parte. Este, in, este en solo 2 hojas del formulario nos podemos ya nosotros imaginar cómo va a estar ese juicio. Ahora, con toda la prueba que hay a favor de Derek Rosa, es imposible que pueda sostener y es imposible que puedan desaparecer la presunción de inocencia de Derek Rosa. No, no lo veo por dónde, la verdad. Y siendo bien objetivo y bien realista, este caso no está ni difícil para José Báez. Es obvio, estaba amenazado. Él no fue, mi gente, ni siquiera su ropa estaba manchada, fue totalmente amenazado. Ahora, ¿pueden encontrar una gota de sangre en el suéter? Sí lo pueden encontrar. ¿Van a encontrar huellas dactilares de Derek Rosa? Claro, tocó todo. Es un crimen perfecto, supuestamente, lo que ellos estaban planeando. Ujú.
Qué tremendo, ¿verdad? Patricia Gómez, Derek es inocente. Excelente, pastor. No hablaba alterado. Me imagino que lo estaban apuntando con un arma y por miedo le dijo, después de mucho rehusar, a contestar. Es que era un formulario. Eso lo iba rellenando, sinceramente. Sinceramente, es, es terrible, es terrible lo que han hecho con este pobre niño. Es terrible. Es terrible lo que hicieron con este pobre niño. Mariana, así es, qué tristeza. Recordemos que Derek fue a clases, él no llevaba su celular y Fran tuvo tiempo para enturbiar el celular. Ah, esa es otra cosa. Importante, importante. Mira lo que está diciendo acá. Derek Rosa no llevó su celular, por lo tanto lo dejó en manos del padrastro. ¿Para qué? Para manipular muchas cosas. Para poner muchas cosas como investigaciones, como lo que hizo con el Google, pudo llamar, qué sé yo, tantas cosas pudo hacer. Esto fue planeado, sinceramente. Y no me gusta mucho no me gusta como entrar en especulación. Sin embargo, a mí la prueba me dice que Derek Ross es inocente y que tiene que pagar los culpables. Así de, así de sencillo. Así de sencillo. Así de sencillo. Georgina, claro que van a encontrar huellas. Él, tan inocente, si yo hubiera sido, de ver a mi madre muerta, me tiró encima. Trastorna. Es que le pusieron sangre y lo hicieron tocar todo, el arma, el cuchillo, lo hicieron tocar todo, supuestamente para echarle la culpa, ¿no? Eso es lo que estaban buscando, un culpable. Así de sencillo, dejemos de inventar cosas. Así de sencillo, así como usted lo está viendo, estas preguntas, este interrogatorio, son inconsistencias que no puede armarse el rompecabezas para poder acusar o declarar culpable a Derek Rosa en ningún momento. No lo veo, no lo veo lógico. La lógica no me llega, no lleva hasta ahí. Dios lo bendiga, pastor. Nuestro niño es inocente, pero de la justicia de Dios no se van a salvar. Es correcto. Claro, de la justicia de Dios nadie se salva. Debería, y ahora están huyendo. No encuentran supuestamente la esposa ahora de este señor, de, de FR. Algunos se fueron, algunos se están borrando, incluso videos que ya yo quería traerlos, videos que había visto la semana pasada, hoy ya no están. Dice, este video ya no está. Este video fue retirado. Muchas declaraciones de gente borraron sus perfiles. Y eso me da un indicador de que la investigación comenzó ya. Y que este impasse con el caso de Derek Rosa es porque es necesario que se reúnan más pruebas para que el juez esté seguro de bajar el martillo y dicte una sentencia, una resolución del caso. Y esto es interesante porque como hemos venido analizando el caso y gracias a los medios de comunicación, yo quiero agradecer a todos los youtubers, tiktokers, todas las personas que le pusieron empeño a este caso. Este caso está así porque hay un interés y hay un pueblo que está pidiendo justicia, porque si nadie pidiera justicia, si este caso se hubiese llevado en privado, este caso estuviera
condenado, quizás Derek Rosa, y nadie le puso importancia, como muchos casos en Estados Unidos. ¿Se imaginan cuántos casos a nivel de estado? Son miles de casos. Este era un caso más. Este caso era un caso más que iban a resolverlo en un mes quizá. Aquí le echamos la culpa a este chico, te declaras culpable, estás bajo amenaza, ya sabemos, ya viste de qué somos capaces, ya viste que podemos quitarle la vida a tu hermanita, ya lo hicimos con tu mamá y lo podemos hacer contigo. Más sin embargo, échate el cargo, qué sé yo, que le prometieron, le vamos a dar más vida a tu hermana y lo manipularon. Así de sencillo. Claro que va a encontrar huellas si el niño vivía en esa casa, pero, o sea, huellas en las cosas que usaron, las armas que usaron, y esto se está resolviendo ahora. Eso fue un plan entre ellos y también con los detectives y los policías. Correcto. La supuesta reacción del Swede a recibir 3 fotos. Supuestamente sigue el investigador y le pregunta a Derek Rosa que si le envió fotos al Swede y dice Rosa que sí. El investigador le pregunta cuántas fotos se les envió. Derek Rosa le dice que le mandó 2 de mi mamá y una mía. El investigador dice, ok, ¿qué le dijo él? Derek Rosa dijo que no, que el amigo le contestó, no puedo creerlo. El interrogatorio, el adolescente afirmó que Sweden vive muy lejos en Estados Unidos. Dijo que después de despedirse pensaba dispararse, pero como no quería hacer eso, llamó al 911. Así de sencillo, como usted lo oye, todo dirigido. Es terrible. Es terrible cómo una autoridad se presta a hacer una mala investigación. Que hay de por medio dinero, y ese es el problema. El amor al dinero es el pecado, dice el Señor. Dice el Señor que no está en contra del dinero aquel que se gana limpiamente su salario. El obrero es digno de su salario. Dice que el amor al dinero es el pecado. Obtenerlo a como dé lugar, no importando si hay que quitarle la vida a alguien, ese es el problema. Porque en Estados Unidos un oficial no gana tan mal. Al menos anda en $60,000 al año, pero según las investigaciones, esta gente ganaba más de $60,000 al año. Y no les ajusta. Tienen que irse a la corrupción. Y es terrible, porque no importando cuánto daño le puedes hacer a alguien, no, no te imaginas las consecuencias de ese error. Ahora, cuando ya están metidos en el asunto, están con miedo. Están con miedo. Qué terrible. Qué ganas de llorar tengo, dice Hadasha Philip. Con este caso tanto tiempo y con tantas irregularidades y nada que se resuelve
con tanta corrupción. A lo mejor le pusieron esas manchas de líquido rojo, se lo pusieron los mismos culpables. Todo puede suceder. En este caso es un caso de maravillas. Qué terrible. Bueno, qué terrible y qué terrible. Nereida Seda, a lo mejor le pusieron esas cosas, pero Derek no tenía líquido, no en su pijama, no tenía líquidos. Y si, dice, él tenía en las manos, pero me imagino que lo hicieron tocar, ¿no? O qué sé yo cómo reaccionó al ver a su madre, no sé. No me imagino yo reaccionando viendo a mi madre muerta, no sé cómo reaccionaría yo. Pero bueno, esto se va a resolver tarde que temprano y esto es muy difícil. Ok, bueno, mi gente, seguimos. Es, es impresionante, es terrible lo que está sucediendo en el caso de Derek Rosa. Es terrible que esto todavía no termina, pero pronto va a terminar. Y eso, tengámoslo por seguro que va a terminar. Le habrán dado algo a Ina para que no hiciera ruido, porque como los vecinos no iban a escuchar, yo, yo lo que yo creo, y según la decisión de cremar a Irina, esto sucedió desde las 8 de la noche. Ella no le quitaron la vida exactamente a las 11. La vida se le quitaron quizás 4 horas antes. 4 horas antes. María Soberanes, Dios bendiga grandemente, mi niño Derek. Bendiciones para usted y su familia. Gracias, Ibrahim Mesa. Que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús declaramos bendiciones para tu vida, para tu familia, en el nombre de Jesús. Bendiciones para usted y familia. Antonia Batista. Cuánto problema, pero es inocente. Es un problemón. Ahora el problemón está en ellos, en las autoridades. La verdad que aquí no se va a quedar impune el caso, sino que tienen que resolver el caso. Y es ahí donde van a salir los verdaderos culpables en el caso. Yo pienso que ni la cremaron, todo está raro. Yo haría una investigación. Dios es muy grande y estos asesinos tienen que pagar todo esto. Es un hecho. De la justicia de Dios nadie se libra, ¿no? Pero vamos a esperar un poco y un poco más relajado, un poco más tranquilo, creyendo que todo se va a resolver. Yo pienso que pronto se va a resolver esto. Y si no, hay que esperar el tiempo de Dios. Yo siempre apunto a un juicio también. Un juicio es importante para dejar claras las cosas, muy claras. María Soberanes, pastor, cuando nos hace una prédica nos encanta. Bueno, hablando de eso, he recibido muchos mensajes y quiero leer unos comentarios para que entremos un poquito en lo que es la oración, una oración que quiero hacer. Quiero hacer una oración, pero yo quiero leer algo que me están mandando y dice, ya les digo quién dice, que Dios le bendiga grandemente, dice Yasnori Bonalde, me escribió al TikTok. Alguien también de Ecuador me escribió y me dice, pastor, lo sigo y he escuchado sus prédicas y he visto cómo ha estado orando. Necesito que ore por mí. Estoy pasando
una situación muy difícil en mi vida y estoy con ansiedad. Yo sé que el Señor puede librarme y sanarme de esta ansiedad. Amén. Tremendo. Doris Estela Navarro dice, hola, don Henry, me alegra escuchar su testimonio y gracias que Dios le dio ese don de predicar y orar por nosotros y por los demás. Pastor, si puede orar por favor por mis hijos, que hace tiempo no sé nada de ellos, Jonathan y Juliana. Que Dios lo bendiga, pastor. Entonces, hay muchas peticiones de oración y vamos a orar por toda esa gente. También me están pidiendo, pastores, tengo 2 hijos en México y están solicitando la entrevista con CBP One. Y yo le creo a Dios, ¿ok? Pastor, Dios le bendiga, dice Juan Hernández. Pido oración por José Sánchez, que está en rebelión y para que regrese a los caminos del Señor Jesucristo, anda muy rebelde. Entonces, oramos por el hijo de Juan Hernández para que Dios lo libre de la muerte, lo libre de cualquier persecución del enemigo y pueda regresar. Dios quite toda rebeldía, todo espíritu de rebeldía y pueda encontrarse con el Señor nuevamente. Qué bendición. Tremendo. Y así me han escrito también. Alguien me escribió, dice, Dios es mi guía. Mis nietos, Jason Moreno, Will Moro, ayúdeme, pastor, en oración para que le salga la cita. Están en México. Gracias, pastor. Que el Señor lo use grandemente. Lo escucho y lo miro desde hace tiempo, lo sigo. Gracias. Hay mucha gente que en el TikTok se están reportando y están mandando peticiones de oración. Dios le bendiga, pastor, dice Helen Sánchez, que Dios le siga usando y qué gran testimonio de sanidad de cáncer. Hay muchos testimonios, yo les dije cuando iniciemos este canal, de que Dios iba a mostrar, se iba a revelar y que iba a sanar a mucha gente de cáncer. Y mire, cuánta gente sana de cáncer. Es tremendo cómo Dios trabaja. Y podemos nosotros decirle sí al Señor, claro que sí, porque es el único Dios el que nos puede rescatar, libertar, sanar y restaurar nuestra vida. Solo Dios lo puede hacer. Aunque las cosas las miremos muy difícil, Dios está actuando. Y cuando se queda callado es porque está obrando, está trabajando en nosotros. Yo estoy contento porque lo que ha sucedido en estas transmisiones en YouTube y en TikTok, Dios ha sido bueno con nosotros y Dios ha sanado de cáncer. Y menciono el cáncer porque es un espíritu de muerte que transformado en espíritu de cáncer, espíritu de muerte, que es lo mismo, lo hemos reprendido en el nombre de Jesús. El Señor reprenda todo espíritu de muerte sobre tus hijos, sobre tus nietos y sobre cualquier familia que quiera atormentarlo. Hoy en el nombre de Jesús. Entonces, el Señor me decía, háblales acerca de la sanidad que voy a hacer hoy. Porque hay mucha gente que está enferma y quiere sanidad. Hay muchos que te están escuchando y yo voy a respaldar tu palabra. Hemos venido de ayunos, de consagración, hemos venido consagrándonos en el altar del Señor con muchas actividades. Y es el momento que dice el Señor, estás listo para orar por los enfermos. Estás listo para orar por aquellos que están necesitando de una palabra, por aquellos que están destruyendo su vida en el alcoholismo, en la drogadicción, en toda atadura de vicios. Entonces el Señor me decía, háblales de la liberación, háblales de la restauración, háblales a los que se están divorciando, que no es el plan original de Dios, que cuando las personas se casan es para toda la vida y según la ley de Dios es hasta que la muerte los separe. Habla de restauración familiar, habla de sanidad de los cuerpos y habla de restauración económica. Entonces son 3 áreas de nuestras vidas que tienen que ir simultáneas.
para poder crecer en esta vida y poder establecernos en este mundo bendecidos, no atribulados, no afligidos, sino en bendición, es necesario conocer la liberación y es necesario conocerlo a Él, al Señor, a Cristo. Y entremos en ese reino que tanto ha hablado Jesús, que es el reino de mi Padre. Que cuando Jesús comenzó a predicar, dijo, convertíos y arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuál es ese reino? Es vivir en la gracia, no en la misericordia, porque hay mucha diferencia entre vivir en la gracia y vivir por misericordia. El que vive por misericordia es aquel que Dios le provee por misericordia. Pero vivir en la gracia es aquel que obtiene la bendición porque buscó del Señor, porque trabajó, porque está pendiente, porque está en congregación, porque tiene altar, y entonces todo le sale bien. Negocio que comienza, negocio que prospera, negocio que tiene éxito. Los contactos son más fáciles con Dios. Lo que te propongas será hecho porque el Señor nos dio la promesa de ser vencedores, de conquistar el mundo si nosotros queremos. Porque mayores cosas, dijo Jesús, a las que yo hice, y usted sabe qué es lo que hizo Jesús, levantó paralíticos, levantó a Lázaro, después de 4 días de muerto, levantó muertos, sanó de flujo de sangre a la mujer, levantó a la hija de Lázaro después de que estaba muerta. Y Jesús dice, mayores cosas a las que yo hice, harán ustedes. Lo que Dios me está diciendo que yo tengo en mis manos y en mi boca el poder de declarar, de profetizar, de establecer lo que yo quiero para mi vida. Yo decido quién soy en Cristo Jesús. Si yo quiero triunfar, entonces triunfaré con Cristo. Si en mi matrimonio quiero vivir para toda la vida hasta que la muerte los separe, entonces a mí lo que me dice el Señor, tienes que buscar el lazo de 3 doblez que es Jesús, porque en lazo de 3 doblez no se revienta jamás. Mientras 2 personas están con hilo e hilo, significa que no está entrelazado. Y cuando un matrimonio no está en Cristo, es un matrimonio de mentiras. Es un matrimonio que tarde o temprano termina. Es como una bomba de tiempo. Un matrimonio sin Cristo es una bomba de tiempo. Tarde o temprano estalla. Porque cuando un matrimonio no tiene al Señor, no tiene temor de Dios, peca deliberadamente. El hombre peca, sus ojos carnales miran cualquier persona, cualquier mujer, y se quiere quedar con ella. El hombre espiritual no hace eso porque tiene al Espíritu Santo en su cuerpo y sus ojos son espirituales. Y cuando mira a alguien, ya sea una mujer, lo que mira es un espíritu, un demonio que quiere acabar con su vida. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Es como que nos pone un stop y nos dice, ahí no. Si te acuestas con esa mujer que no es tu esposa, cometes adulterio. Y el adulterio te lleva a la separación, a la destrucción, a la muerte, a la vergüenza. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo es decirte, hijo, primero piensa y luego existe. Piensa en las consecuencias que trae el dormir con alguien que no es tu esposo. Porque el adulterio es un espíritu inmundo que se mezcla con una persona y ese espíritu, como ya está mezclado, llega a la casa, al hogar donde la esposa, y esa mezcla vive en ese hogar, vive en esa casa. ¿Por qué? Porque el esposo también convive con su esposa, aún teniendo una relación prohibida, y de ahí viene un espíritu
de lujuria, un espíritu de separación, un espíritu de adulterio que comienza a minar tu matrimonio y acabar con tu vida, acabar con tus hijos, acabar con tu familia, acabar con tus finanzas, acabar con todo. Porque el diablo disfrazado, lo que quiere es verte caer. Él vino a matar, a robar y a destruir. Mata tu vida espiritual y se lleva parejo, se lleva al cristiano, al mundano, de todo estatus social. No respeta nada. Y como el diablo mal paga al que bien le sirve, él se ríe después que viene la destrucción. Entonces nosotros como varones, conociendo la palabra del Señor, tenemos que buscar más de Dios. Y Dios hará grandes cosas en tu vida, cambiará tu forma de pensar, tu forma de vivir. Y las tentaciones las podrás vencer solo con Dios. Ahora, me preguntan a mí, yo que vivo orando, yo que vivo en las cuestiones del Señor, me vienen tentaciones. Tentaciones pueden venir de parte de alguien, ¿no? Provocación. Y el problema no es la tentación, el problema es caer en la tentación, porque Cristo fue tentado. El diablo tentó al Señor cuando le dijo, convierte estas piedras en pan, tienes hambre, está tentándolo. Después le dijo, te doy todos los reinos si me sirves. Entonces son tentaciones. El problema no es la tentación, porque me pueden decir a mí, pastor, qué sé yo, siento atracción por usted. Entonces, yo primero lo que tengo que hacer, hija, yo primeramente soy un hombre de Dios. Y eso es estar en el espíritu. Eso es estar libre de todo ese tipo de ataques demoníacos. Entonces, lo primero que tengo que aclararte es que yo tengo familia, soy un hombre de Dios y que no puede suceder nada entre tú y yo. Primero, soy un hombre de Dios, temeroso de Dios. Entonces, con todo respeto, si alguien va por ahí, entonces yo lo que miro es la manifestación de un espíritu demoníaco que lo que quiere es destruirme la vida, destruir la obra de Dios, destruir mi familia, destruir a mis hijos, y eso es lo que quiere el diablo, porque el problema del ser humano es que se va por las tentaciones vanas y momentáneas. ¿Por qué? Un placer, por decir, por una relación sexual es un placer momentáneo, y al final cualquier hombre que no quiera o esa mujer quiera solo a su esposa, lo que hizo fue complacer su ego carnal. Pero él no siente nada por esa persona, siente amor por su esposa. Pero como el mismo machismo y el mismo pecado nos deja y nos lleva hasta ahí, es donde después los hombres se lamentan. Después mueren solos, después vienen destrucciones, vienen fracasos, vienen divorcios, vienen hijos. Así como sucedió en el caso de Derek Rosa, ya era una familia disfuncional. Y es terrible cuando hay una familia disfuncional porque según una entrevista que le hicieran a Derek Rosa, que mañana la vamos a ver, la vamos a seguir viendo, el detective le pregunta quién era su papá y cómo era su estilo de vida. Y Derek Rosa dice que una semana estaba con su papá, 3 días de la semana, y otros 3 días con su mamá. Mire qué terrible. Porque si esta familia se hubiera permanecido en Cristo, no hubiese habido divorcio, él hubiese protegido a su hijo y esto no hubiese sucedido con Irina García. Pero como hay una familia disfuncional, hay un padrastro de por medio, hay un intermedio ahí, hay un usurpador, le puedo decir, hay una persona que no es parte de la familia de Derek Rosa, como es el caso del padrastro. El padrastro no era parte de su familia, se lo impusieron.
Lamentablemente, Irina le impuso esa relación. ¿Pero por qué? Porque le faltó el conocimiento. ¿Por qué? Porque andaban fuera de Cristo. Porque si ella hubiese permanecido con su esposo, o al menos hubiesen permanecido sola, para meter a un hombre en la casa, tiene que pensarla no 2 veces, sino 3 o 4 veces, porque no sabes con quién te estás metiendo, porque no sabes de qué familia viene, qué antecedentes penales tiene este varón, y que va a llegar a mandar tu casa, va a llegar a mandar a tus hijos, va a llegar a disciplinar a tus hijos, supuestamente, y ese es el grave error que nosotros cometemos. Pero ¿por qué te llevo hasta ahí? ¿Cómo te expliqué? ¿Cómo comienza un adulterio? ¿Cómo comienza una destrucción de la familia? ¿Y cómo no vemos venir el golpe? No discernimos en el espíritu qué es lo que está sucediendo en la vida. ¿Por qué vienen los fracasos? Yo les digo, no andes buscando culpables si no hay comida en tu casa. El culpable eres tú por no proveer para los tuyos. Si hay problemas de deuda en tu casa es porque no hay un sacerdocio restaurado, porque no hay una cabeza, porque el hombre en vez de llevar toda la quincena, la dejó en las máquinas tragamonedas o la dejó en el bar de la esquina. Y eso es terrible, porque entonces no vas a prosperar nunca, porque lo que vas a ganar lo vas a perder y estás echando tu dinero en sacos rotos y cuando querés avanzar en la vida, no podés porque estás atado a un vicio, a una atadura o a un desorden financiero. Y mira que cuando vienes a Cristo, Dios te ordena hasta el sacerdocio, te ordena hasta la mayordomía, cómo guardar, ahorrar y cómo gastar dinero de la mejor forma. Cómo el Señor estira tu dinero, tu salario. Y digo esto porque estoy orando por alguien que tiene ya 3 meses que se mudó de estado, de estado de Miami al estado de, yo creo que está, no me acuerdo ahora, pero se mudó de estado y tiene 3 meses de no tener trabajo. Entonces, me dijo la persona, es cierto, quizás no estoy bien consagrada con Dios y no he ahorrado. Hay personas que tienen 3, 4, 5, 7 años de estar en este país y no tienen nada ahorrado. Entonces, ¿por qué no tienen nada ahorrado? Porque hay un desorden financiero, quizás tenés un vicio, quizás no estás ordenado en tu finanza y eso te va a llevar al fracaso. Entonces, todo esto lo arregla el Señor. Y cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Dios nos da de su sabiduría, que es perfecta. Entonces, no cometemos errores. Tu familia está bien. Y no te estoy diciendo que quizás esté Irina con el papá de Derek Rosa, con José Rosa, porque tuvieron alguna diferencia, pero esta mujer quedó sola y tenía que quedarse sola por un tiempo, qué sé yo, hasta poder analizar a este varón para poderlo meter a su casa. ¿Por qué? Porque hay hijos de por medio, hay un hijo que tienes que cuidar. Y peor cuando es una mujer, tu hija es una mujer. En este caso, Derek Rosa era un varón, pero cuando hay niñas e impones un padrastro, tenés que tener mucho cuidado. Y peor si no conoces nada de Dios, porque ahora no se sabe, hasta los supuestos que hablan en nombre de Dios también caen, pero no podemos generalizar porque hay muchos hombres buenos, hay muchos hombres padres excelentes. Entonces, todo esto tenés que medir las consecuencias porque entonces no se estás actuando a ciegas, sino que estás actuando con sabiduría de Dios. Y eso es lo que le faltó a muchas familias, le faltó el conocimiento.
Y cuando te falta el conocimiento, es lo mismo que te falte la palabra de Dios, y lo peor aún es que rechaces el conocimiento o rechaces la palabra de Dios. ¿Por qué en estos en vivos se conectan quizás 150 personas? Porque la gente no está interesada en Dios. Y ese es el problema, que cuando no estás interesado en Dios te pasa la mil y una dificultad. Y cuando ya estás en una cama de hospital o estás preso, estás buscando de Dios, cuando Dios te está hablando antes de que cometas los errores. ¿Por qué a la gente le gusta más el chisme? ¿Por qué a la gente le gusta más otras cosas, vulgaridades? Entre más vulgar hablen, ahí está la gente. Pero cuando son consejos, cuando es parte de Dios, son pocos. Y lo he notado que cuando uno habla de la palabra, son pocas las vistas. Pero cuando hablas de algo que ni siquiera es edificante, ahí te va. Que fulano se la pegó a fulano, que le fue infiel a fulano, que le puso los cuernos, que el venado, no sé cómo le llaman en diferentes países. Ahí está la gente. Donde está lo controversial. Donde está lo que no edifica, lo que te daña tu mente y solo basura entra, ahí está la gente. Y ese es el caso, ese es el problema en todas las naciones. Y por eso habemos familias en fracasos, sufriendo, llorando. ¿Por qué? Porque rechazamos el conocimiento, rechazamos la palabra de Dios. Y cuando la palabra es la que te da vida, la que te da éxito, la que te da bendición. Y si tú vivieras en Cristo e hicieras al Señor tu socio en un negocio, nunca fracasarías. Si llamaras al Señor en tu matrimonio jamás fracasaría. Tus hijos jamás se irían. No tuvieras problemas con nadie. Porque cuando estás en Cristo Jesús, las puertas se te abren. Todos te quisieran tener en su casa. Y yo le doy gracias a Dios porque tenemos un pueblo enorme que yo puedo andar por todos lados y están preguntando, ¿cómo está, pastor? Necesita algo. Porque el liderazgo no se impone, el liderazgo se gana a través del conocimiento de la palabra y la sabiduría de Dios. Porque yo en mi humanidad, y se lo digo sinceramente, puedo ser abogado, puedo tener 1001 título, pero no soy nada sin la sabiduría de Dios. No soy nada, sinceramente no soy nada. Y lamentablemente les digo la verdad, nadie es nada sin Dios, porque su sabiduría es momentánea, siempre hay problemas. Pero la sabiduría, lo que Dios te ha dado, porque Dios te puede quitar la vida así de sencillo. Y dice el Señor, yo puedo quitarle la vida a cualquiera, yo le puedo quitar la salud a cualquiera. Entonces, no dependemos de nosotros mismos, dependemos de Dios. Si hace llover o no hace llover. Mas, sin embargo, dice Él en su palabra santa, que Él hace llover a buenos y a malos, porque no es un Dios vengativo. En una cuadra pueden existir 3 buenos y 5 malos, 5 asesinos y 5 cristianos, pero Él hace llover a los 5 por hacer justicia a sus hijos. Entonces el impío alcanza bendición gracias a los que creen en Dios. Porque si no hubiese uno justo en la tierra, en el país que tú vives, quizás Dios ya hubiese destruido ese país. Porque cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra, le dijo a Abraham le dice, Señor, no destruyas esa tierra porque hay 50 justos. Y le dijo, tráemelos. Y se fue Abraham a preguntar si habían 50 justos para que no destruyera el Sodoma y Gomorra, y no encontró 50 justos. A mí me da a entender de que Dios hace llover a buenos y a malos porque están los buenos ahí. Saludo, mi amado pastor. ¿Cómo está tu hermosa familia? Muy bien, hija, gracias. Ya mi esposa está en casa, tranquila, recuperándose. Les digo, estar en plenitud con Cristo. Cristo
te sana, Cristo te liberta, no hay problemas. Y si hubiese problemas en Cristo, no importa, porque al final dice que vivir y morir es lo mismo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y para mí, morir ganancia es. Eso decía Pablo. Al final todos vamos a tener una cita con la muerte, nadie se va a escapar. Y eso es pronto, porque en 50 años ya no vamos a existir nosotros. Muchos de nosotros ya vamos a estar muertos. Entonces, decía Salomón, la verdad que todo es aflicción de espíritu, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Las cosas materiales no son eternas. Este cuerpo no es eterno, se va a hacer polvo. Y tus edificios y lo que hagas de dinero se va a quedar. Al final son papeles, nada más. Al final no nos vamos a llevar ni siquiera los zapatos. Nada. Absolutamente nada. Mas, sin embargo, Dios dice, yo necesito que ustedes sean felices en la tierra, que dejen toda preocupación, que sigan el camino correcto. Y el camino correcto lo lleva a la verdad, lo lleva a la justicia, lo lleva a esa paz que sobrepasa los entendimientos, porque es difícil vivir atormentado toda una vida sin conocer la verdadera palabra de Dios. Porque desde que yo conocí al Señor, yo les digo algo, mi vida cambió totalmente. Un hombre feliz en todos los sentidos. Y no te quiero decir que no tengo problemas, claro que sí, pero el Señor me ayuda a resolver mis problemas de la mejor manera. Y no tengo dinero para decirte que soy millonario tampoco. Y siento que no me hace falta, porque el dinero no es la felicidad. No es el dinero la felicidad. La felicidad es Cristo. La felicidad es los hijos que Dios te hereda. La felicidad es la familia que Dios te hereda. Esa es la felicidad. Y después dice el Señor, como necesitas ir al supermercado a comprar porque no puedes ir sin dinero, yo te bendigo. Yo te bendigo. Porque son añadiduras nada más. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Lo demás será añadido. ¿Y qué es lo añadido? Tu casa, son añadiduras nada más. Eso ni siquiera son bendiciones. Las bendiciones son espirituales, recuérdenlo. Las añadiduras son tu casa, tu carro, tu familia, tus zapatos nuevos, tus viajes, tus vacaciones. Todo eso es añadidura nada más, dice el Señor. Por eso le dijo a Moisés, quítate las sandalias, porque donde estás entrando, santo es. O sea, estaba la zarza ardiente, estaba el fuego eterno, estaba Dios representado en ese fuego que no se apagaba. Pero Dios le dijo a Moisés, a mí no me interesa nada de lo que andas, quítate la sandalia, porque el lugar es santo. Es un lugar santo. Lo que me da a entender que nada te llevarás cuando te mueras, que a Dios no le interesa ni tu camioneta, que a Dios no le interesa tus cuentas bancarias, que a Dios no le interesa tu casa, tus edificios, no le interesa eso, le interesa tu alma. Por eso es que no entran las camionetas a las iglesias ni nada de esas cosas. Entonces tenemos que entender a Dios. Y Él nos quiere bendecir, claro, dice, te voy a dar, pero quiero que entiendas que no le pongas amor a los bienes materiales, porque la polía lo destruye. Ustedes construyen casas celestiales donde el orín no corrompa, ni la polilla destruye.
Son casas eternas, dice el Señor, que ya estoy haciéndolas para ustedes, para que vivan conmigo eternamente. Somos coherederos del reino de Dios. Somos reyes y sacerdotes al servicio de Dios. Mire qué lindo, tremendo lo que Dios nos da. Es una promesa. Y aquel que sirve al Señor y lo hace desde su juventud, dice, le está dando su juventud a Dios y éste tendrá galardones, una corona de vida, le estará esperando en el cielo. Estaremos VIP, porque hay dos tipos de salvación. Están los que sirven al Señor y están los que se salvaron de último, los que van al RAI, no sé cómo le llamen en su país, los que van al aventón, los que van encima del otro, los que no les costó la salvación, pero gracias a esta palabra, te llegó la palabra y te arrepentiste, aceptaste al Señor y qué sé yo, te accidentaste, te moriste y te salvaste. Porque te arrepentiste un día antes y te fuiste con el Señor. Tú no le trabajaste al Señor. Más sin embargo, los que trabajaron por años a Dios, dice que tendrán coronas de perlas, tendrán galardones en el cielo, estarán más cerca de Dios. Y todos somos salvos, los que buscamos de Dios. Mas, sin embargo, los que trabajaron al servicio de Dios tendrán su galardón, pero también tienen una doble recompensa, mas, sin embargo, tienen doble responsabilidad. Nosotros como ministros del Señor tenemos que hablar de Dios y no cometer pecados, porque si cometes pecado, sabiendo que la advertencia es el fuego eterno, es doble tu culpabilidad. Y es ahí donde hay más responsabilidad para nosotros, porque enseñamos, porque predicamos, porque damos testimonio de Jesucristo. Y eso no es cualquier cosa, no se le da a cualquiera, es un don espiritual. El don de predicar, el don de enseñar, el don de ser maestro. Es un don que Dios te da una vez que vienes al arrepentimiento y el Señor te comienza a usar. Amo su presencia, dice. Qué lindo. A Dios le interesa nuestra a Dios le interesa nuestra alma, nuestra salvación. El pleito es nuestra alma. Imagínense que no es el cuerpo. Aunque somos tripartitos, somos alma, cuerpo y espíritu. Somos tres. Estamos compuestos de tres elementos. Cuerpo, que es el barro donde se formó el hombre y que va a volver al polvo. Somos de polvo y al polvo volveremos. Por eso los huesos se hacen polvo. El espíritu vuelve a casa. El espíritu de Jehová, el soplo de vida que le dio a Adán, fue cuando Dios se virtió en él, sopló en sus narices. Él vuelve, el espíritu vuelve, pero el alma, que es la que va a ser atormentada si no te arrepientes en el fuego eterno por toda una eternidad, esa es la que le interesa a Dios. Porque en el alma se refleja todo en el exterior. Si estás triste, si el alma está triste, el alma está atrapada, el alma está angustiada, se refleja en tus ojos con llanto, tristeza, dolor. Cuando tu alma está atormentada con una enfermedad, se refleja en lo exterior. Ahí está tu voluntad, en el alma. Está el discernimiento, la voluntad de hacer lo bueno o lo malo. Y es el alma que busca el diablo, pero es el alma que quiere salvar a Dios. Así como usted lo escucha. Por eso nosotros tenemos que buscar de Dios siempre. Y cuando buscamos de Dios, Dios nos atrae como el hierro al imán. No queremos salir de su presencia. Predicamos en tiempo y fuera de tiempo. A donde sea predicamos la palabra del Señor. Y eso me llena porque somos hijos de Dios, llamados al servicio de Dios, y cada vez que menciona mi nombre, el Señor, me siento escogido por Él, y no cualquiera es escogido por Dios, porque muchos nacemos para ser vasos de deshonra, pero muchos nacemos para ser vasos de honra. Y eso es buenísimo.
Buenas noches, pastor. Saludos y bendiciones desde Venezuela. Rosa Durán. El Señor hizo una obra maravillosa en mi vida. Gracias al sacrificio que hizo en la cruz, hoy somos salvos. La gente anda buscando milagros. Y está bien, porque Dios sigue haciendo milagros. Pero yo les digo, no busquen solo el milagro. A Dios se le busca porque Él es amor, porque nos va a salvar. A Dios no le interesa tanto sanarte, aunque te sana y quiere sanarte siempre, pero todos los que se sanan mueren al final porque se le llega su tiempo. Todos los que sanó Jesús cuando anduvo acá en la tierra, ya murieron, toditos murieron. O sea que la sanidad es momentánea de todos modos, porque siempre vas a morir. Pero tu salvación sí es eterna. Por eso cuando sanaba a alguien le decía, tu fe te ha salvado. No le decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, porque has creído en aquel que te va a llevar a vivir eternamente. Así, así de sencillo. Tremendo. Ok, qué bonita reflexión, pastor. Qué tremendo. Pastor, Dios le bendiga. Quiero saber qué dice el abogado. Está que dice para cuándo será. Ok, María Lourdes Martínez. Viví con el padre de mis hijos y jamás me maltrató. Mis hijos jamás sufrieron ningún daño ni nada por su parte. Qué tremendo. Buenísimo. Me alegro por ti. Bueno, mi gente, ha sido una tarde